would be great. Thank you once again, Gabriela. So now I will switch to Spanish. Y para esto primero quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Sara Maragonllano. Sara es un placer tenerla acá. Ella fue compañera mía en la Universidad de los Andes, en Bogotá, donde estudió literatura y filosofía. Sara ha trabajado como asistente de investigación en la ONG de Justicia, ha sido periodista cultural del diario El Espectador y periodista política de la revista Semana. Entre 2017 y 2020 se desempeñó como editora general de la revista cultural Arcadia. Y desde mayo de 2020 trabajó como asesora del Pleno de Comisionados en la Comisión de la Verdad. Actualmente, Sara cursa un MFA de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York, NYU, y durante este proceso quiere escribir su primer libro de ficción. Entonces, bueno, quisiera primero darte la bienvenida, Sara, y agradecerte por abrir este espacio de compartir tu experiencia con nosotros. Y bueno, para eso quisiera primero abrir con una pregunta que viene de una pieza periodística de la periodista Camila Osorio, que publicó en el diario El País justo después de, digamos, el lanzamiento del informe final de la Comisión de la Verdad. Y en este ella plantea, y aquí voy a citarla, el informe final no es solo un documento histórico, sino un análisis cultural sobre cómo la guerra transformó la sociedad colombiana bajo el discurso de estigmatizar al otro. Más adelante en el artículo ella continúa diciendo, el informe final de hallazgos, un libro de casi 900 páginas, no es solo un documento histórico con cifras, fechas y casi 30.000 testimonios. Es un documento que intenta ir más allá para diseccionar las emociones de los colombianos y la cultura de una sociedad en guerra. Entonces, desde tu trabajo con la comisión, ¿qué papel tuvo el equipo de la comisionada Lucía González, con quien tú trabajaste más cercanamente, en la búsqueda que realizó la comisión acerca de la relación entre la cultura y el conflicto armado? Bueno, María Camila, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Esperen, cambio mi pantalla modo galería para no verme mi cara gigante en la pantalla. Es una lástima no estar allá con ustedes, me hubiera encantado que fuera presencial, pero en todo caso, pues qué bueno estar acá, qué bueno además que esto se transmita, que estén los estudiantes también, como que yo creo que este tipo de conversaciones, así sean pequeñas, y en este tipo de espacios como lo es una universidad, son parte de lo que nosotros hemos llamado el legado de la Comisión de la Verdad, que es un tema que ya abordaremos más adelante en la charla. Y bueno, pues voy a empezar entonces respondiendo a esa pregunta complejísima que me haces. Bueno, en primer lugar, como lo dijiste en mi biografía, yo trabajé como editora de revista Arcadia antes de entrar a la comisión y antes de que Arcadia, digamos, terminara, porque, bueno, ustedes deben conocer la historia de cuando Semana decidió cerrar esta publicación y concentrar todo el contenido en la página web de la revista, justo cuando empezó la pandemia, que fue el momento en que yo entré a trabajar en la comisión. Y menciono esto porque desde Arcadia fue que empezamos a construir un diálogo, digamos, a través de ese medio de comunicación con la comisión para empezar a instalar por allá en 2018, que fue el año de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, los temas de los cuales la comisión se ocuparía a lo largo de sus 3 años de mandato, que luego terminaron siendo 4 por orden de la Corte Constitucional, que le dio un tiempo más a la comisión por la pandemia, tras una demanda de las víctimas que reclamaban el derecho a la verdad y bueno, basándose en el argumento de que la pandemia había hecho muy difícil el acceso a esa verdad en los momentos en que tuvimos que estar todos en cuarentena. Entonces, justo cuando empezó a funcionar la comisión, nosotros sacamos con Arcadia un cuadernillo que se repartió en la inauguración de ese evento de instalación de la Comisión de la Verdad en 2018, en noviembre, que contaba un poco cómo funcionaría la comisión, cuáles eran como los mandatos conceptuales que partían del decreto 588 que le dio origen en 2017,
traía historias de un responsable paramilitar, un responsable guerrillero de las FARC desmovilizado, una víctima, en fin, y bueno, artículos reflexivos también de firmas como Germán Rey, que ustedes lo deben conocer, es un sociólogo que se ha ocupado de estos temas muchísimo. Y lo que pretendíamos con ese diálogo, digamos, entre la comisión y Arcadia como medio de comunicación era, como ya dije, instalar los temas sobre los que se ocuparía la comisión y darlos a conocer desde distintos formatos. Y bueno, a partir de ahí también hicimos otras alianzas como la presencia de la comisión en el Hey Festival, publicamos un par de libros al respecto, publicamos un ensayito de Chimamanda Ngozi Adichie, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero se titula El peligro de una historia única, que también es una charla TED que ella dictó, en el que habla de cómo la diversidad de relatos es crucial para entender las razones de un conflicto, cualquiera que sea, y también, digamos, las dinámicas de poder y cómo el poder funciona y cómo el silencio funciona también. Entonces, ahí empecé yo, digamos, a entrar en contacto con la comisión, específicamente con la comisionada Lucía González, que fue quien llegó a la comisión y quien fue elegida como comisionada por su trabajo precisamente en torno a la cultura como una herramienta de reconstrucción del tejido social. Ella fue directora del Museo de Antioquia, fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, trabajó en IDARTES, trabajó en programas para la reconstrucción del eje cafetero, bueno, un montón como de iniciativas político-culturales y siempre siguiendo ese enfoque, ¿no? Como muy consciente de que es a través de la cultura que se logran cambios y es a través de la cultura también que se manifiestan, digamos, problemáticas que son urgentes de solución para lograr la convivencia, que es uno de los objetivos de la comisión desde su creación como institución. Entonces, bueno, todo esto para decir que en la comisión había, digamos, desde el principio, como varias nociones de cultura circulando. O sea, no podemos hablar de cultura en un solo sentido cuando hablamos de cómo la comisión se acercó a ese concepto, ya sea como herramienta conceptual o como herramienta metodológica y etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos la cultura como aquello que, digamos, emerge de un territorio, ¿no? Del territorio que está siendo analizado por la comisión en un marco de tiempo determinado. Como ustedes saben, seguramente por los invitados que ya han tenido en estas charlas, la comisión eligió el análisis de lo que se llama conflicto armado interno desde el año 1958, que es el año en que se crea el Frente Nacional y también en que empieza a haber todo este movimiento de las guerrillas revolucionarias, y con su final consolidación en la creación de la guerrilla de las FARC en la década de los 60. Pues. Y bueno, empezamos a contar desde ahí hasta el presente, hasta el momento en que se entregó el informe el año pasado. Y bueno, eso, digamos, marca no solamente un eje temporal, sino también un lugar donde se desplegaron todas estas violencias, que sin embargo tienen unas raíces mucho más hondas, ¿no? Pero bueno, no, voy a ir por partes. Primero voy a empezar hablando de cómo, digamos, contamos con un territorio que ha producido ciertos relatos desde distintos lenguajes que pueden ser calificados como culturales en un marco de tiempo, y muchos de ellos, nos fuimos dando cuenta también en el trabajo, tienen relación directa con el trauma colectivo, con el trauma también individual, el trauma social derivado de los conflictos, digamos, específicos y el conflicto armado interno como un todo en Colombia. ¿Sí? Entonces, primero es como la manifestación de aquello que le es propio a las comunidades y también el conjunto de prácticas y el conjunto de, yo qué sé, como de principios simbólicos que rigen las dinámicas de un territorio o de una comunidad. En segundo, pues es una herramienta, como ya lo he venido insinuando, para proponer procesos de reconstrucción del tejido social, como lo venía haciendo ya la comisionada antes de llegar a la comisión. Entonces, mediante formatos o lenguajes que se consideran culturales, relacionados también a cierta noción de estética, no solamente a cierta noción de ética,
podemos llegar a hablar de ciertos temas o a liderar estrategias para tocar esos temas en específico, ¿no? A través de, digamos, estrategias que no sean la típica entrevista, la típica, no sé, el compartir un testimonio, las diferentes casas de la verdad que tenía la comisión desplegado por el país, sí, el típico relato. Estas son formas distintas de expresión y digamos que la cultura, entendido así como les estoy diciendo, como formatos, puede ayudar a que eso se manifieste, ¿no? O hacerlo, digamos, desde una perspectiva mucho más emocional, mucho más, sí, emotiva, ¿no? La elaboración de un relato, de una experiencia, etcétera. Y por último, tenemos también una perspectiva, pues, sociológica, que es, digamos, pues sí, como una manera de concebir la cultura como concepto para poder abordar la investigación de la comisión, ¿no? Entonces, todos estos niveles se fueron como reuniendo, encontrando, siendo útiles a lo largo del trabajo de la comisión, siendo además una cosa cambiante, porque yo creo que estos 3 años, 4 años casi de trabajo fueron también un proceso de aprendizaje para todos los que estuvimos adentro, incluyendo el pleno de comisionados, incluyendo a las personas que teníamos el honor de acompañarlos, pero bueno, incluyendo en realidad todo el que trabajó ahí, porque fue una institución absolutamente nueva, ¿no? Y eso es algo importante que yo quería también mencionar y rescatar. Y es que cuando hay una institución estatal con más de 1.000 personas trabajando, además de manera descentralizada, porque bueno, la comisión claramente tenía su sede en Bogotá, pero también todas estas casas de la verdad, equipos macroregionales de las distintas regiones, o sea, había muchas cosas pasando, mucha gente involucrada, como les digo, más de 1.000 personas en un tiempo muy corto. Entonces, mientras el trabajo se hacía y la investigación se hacía y todo iba avanzando, también fuimos aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, como yo le contaba a María Camila, antes de entrar al tema que propone el artículo del País, que a mí me parece excelente, y que fue como que se pillaron un enfoque que no era tan obvio, que está como en el fondo y en el trasfondo de todo el informe, pero no tiene como su propio capítulo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, después hablaremos de lo que allí se menciona, pero antes de eso yo le contaba a María Camila que al principio los comisionados como que estaban muy descreídos de esto que les proponía la comisionada Lucía. El pleno se conformaba, como ustedes saben, de 11 comisionados, incluyendo a su presidente, que fue el padre Francisco de Rú, y cada uno, bueno, venía con su propia especialidad, algunos eran como investigadores de derechos humanos, otros del periodismo, bueno, etcétera, como ustedes ya conocen a los comisionados que integraron la comisión, el pleno, pues. Y bueno, los demás estaban un poco descreídos sobre atender a esto, ¿no? Como a las manifestaciones culturales, o sea, porque estamos haciendo un relato, un informe final de la verdad, porque tenemos que atender a lo que sucede en los territorios, a estas relaciones como simbólicas que establecen los individuos, y se fue revelando como su importancia, el hecho de que estaba realmente muy, muy presente en la forma en que estas comunidades pensaban el conflicto, el hecho de que ya había un trabajo también hecho por muchísimos colectivos, muchísimos artistas, gestores culturales, que ya tenían también como instaladas ciertas dinámicas en este sentido en los territorios. Y como yo le decía a María Camila, la cultura no solamente es como una manera de relacionarnos o de expresar cosas, sino también una forma de conocimiento. Y eso fue aquello de lo que pues, nos dimos cuenta y se dieron cuenta sobre todo los comisionados en su trabajo, como que había que atender también a eso que surgía en una comunidad, en un territorio, en un grupo de personas también, activistas incluso, y que era lo que estaban tratando de hacer, cómo leer también esas manifestaciones como una forma de resistencia activa, absolutamente activa en el marco del conflicto. Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de un colectivo en Montes de María que durante estos años terribles del paramilitarismo en esta región, que pues, ha sido particularmente azotada, ellos crearon un cineforo en el espacio público, por ejemplo. Entonces, en la hora del toque de queda, determinado obviamente por los paramilitares, ellos salían a la plaza del pueblo, se sentaban con unas sillas o si no había sillas en el piso y proyectaban una película al aire libre. Y los grupos armados no sabían muy bien qué hacer con esto, porque en realidad no había ningún desorden,
ninguna insurrección, estaba todo el pueblo como ahí presente, entonces se hacía muy difícil como evitar este tipo de prácticas. Entonces, bueno, hablo de este caso en particular porque es un ejemplo muy, muy claro de cómo la cultura también permite hacer resistencia, ¿no? Denunciar cosas, resistirse literalmente, como este caso lo demuestra, ante la imposición de un orden ilegal establecido por un grupo armado y etcétera, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje muy valioso y por ende surgieron muchos proyectos desde los distintos equipos que tuvieron a la larga como un enfoque cultural y eso fue muy bello, como darse cuenta de que la cultura no es un accesorio, tendemos a pensarlo así, ¿saben? Como algo accesorio, como algo más relacionado con el entretenimiento, con la distracción. Por supuesto, no todo el mundo, pero hay una noción de cultura que sí se relaciona mucho con eso, ¿no? Como con la liviandad, con, con el separarse como de las cosas serias para descansar de ellas un rato y despejar la mente o algo así. Obviamente yo no pienso que eso sea así, la comisionada tampoco piensa que eso sea así y definitivamente en Colombia hay muchas cosas que se hacen y que se consideran cultura que no son eso, sino que son realmente, como les decía, herramientas para el conocimiento y para la denuncia y para el testimonio y para, bueno, la movilización social, etcétera. Pero bueno, ya entrando más en lo que tú me decías, María Camila, del artículo del País, pues, ¿qué descubrimos todos los que trabajamos en la comisión a lo largo de nuestro recorrido allí? Precisamente que, digamos, en el centro del conflicto, a ver, no, me devuelvo, es que esto es muy grande, muy complejo y yo además estoy ya como en otro lugar pensando en temas muy distintos, pero voy a tratar de ordenar las ideas. Entonces, mmm, digamos, como lo dice el artículo del País, existe esta noción muy, muy fuerte en el capítulo de hallazgos sí, hallazgos y recomendaciones del informe final de el enemigo interno, la construcción del enemigo interno. La comisión, la investigación de la comisión, cosa que también la habrán oído a otros invitados a estas charlas, funcionó, digamos, a partir de patrones. Obviamente, una institución que dura 3 años no puede, digamos, mencionar todos los casos, absolutamente todos los casos de violencia que ocurrieron a lo largo de esos 60 años de conflicto armado, porque sería imposible y sería, digamos, un informe inacabado e infinito, teniendo en cuenta además que son 9 millones de víctimas. Entonces, ¿qué fue lo que decidió hacer el Pleno? Organizar su investigación a partir de patrones de persistencia del conflicto, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que se repiten y que han hecho no solamente posible la instalación, sino la perpetuación de ese conflicto en nuestro territorio, ¿sí? Esos patrones se construyeron a partir de casos específicos que cada equipo, según el tema, iba investigando, recopilando, haciendo entrevistas, contrastando con informes institucionales que recibimos. Ustedes saben que la comisión recibió más de 1000 informes que también sirvieron para ese trabajo de contrastación. El método fue inductivo, es decir, desde todas las entrevistas que recaudó la comisión, que son 30.000, tal vez un poco más, entre individuales y colectivas, estos informes, las investigaciones, etcétera, como este cúmulo de información se fue cruzando, se fue contrastando con un equipo pues muy amplio de investigadores en cada área y hasta llegar, digamos, como a sacar esos aspectos, digamos, sí, patrones, es que no sé cómo más llamarlo, que han permitido el reciclaje de esa guerra, ¿sí? Y también sus pequeñas variaciones en el tiempo, pero que de todas maneras persisten y que hacen muy difícil su superación. De hecho, la Comisión de Colombia, creo, si no estoy mal, es quizás la única en el mundo que ha tenido que operar en medio de un conflicto de larga duración que todavía no termina. Y por eso identificar esos patrones de persistencia pues fue, digamos, el objetivo principal de la comisión. Dentro de esos patrones se identificó uno muy importante que tiene además millones de aristas, que, bueno, no millones, pero muchas, me imagino, que es esta noción del enemigo interno, que como ustedes saben es una noción que viene pues de la doctrina militar, es una noción además internacional
muy pertinente hablar de esto en este país porque viene Estados Unidos de la época de la Guerra Fría, en toda su estrategia anticomunista. Esa influencia de Estados Unidos en Colombia fue muy fuerte, como en otros países de Latinoamérica, como Chile, etcétera. Entonces comienza esta doctrina a funcionar militarmente para llevar a cabo la estrategia contrainsurgente, para empezar aquello que hoy llamaríamos limpieza social en contra de todo aquello que podría fomentar una revolución, ¿no? De corte socialista comunista en los países latinoamericanos. Y bueno, esta doctrina, lo que plantea la comisión en este tomo de hallazgos y recomendaciones, no solamente caló en una estrategia, como les dije, militar, ¿no? Como una posición de Estado y concibiendo el Estado como un Estado no de derecho, sino de seguridad, ¿no? Sino que caló en distintas esferas, porque eso tiene los conflictos de larga duración que terminan normalizando la violencia, ¿no? Como volviéndola una cosa natural. Y bueno, otra cosa importante que hay que decir, la comisión establece en su informe que la contrainsurgencia es incluso anterior a la insurgencia, es decir, este relato que también estaba muy instalado en nosotros de que esta noción, digamos, esta necesidad de reprimir cualquier movimiento revolucionario fue previa a las estrategias contrarrevolucionarias no es cierta. Y eso es una de las tesis, yo creo, a mi modo de ver, más fuertes del informe, porque se instaló un relato para justificar esa violencia, ¿no? Para justificar que no surgiera, no para matarla, sino para evitarla de antemano, ¿no? Que no existiera revolución. Pues porque obviamente había un interés por instalar cierto modelo económico y político en toda la región, ¿sí? Durante la Guerra Fría. Entonces, tenemos esta estrategia antirrevolucionaria y empieza a ver también una reflexión de la comisión de dónde viene esta noción de enemigo, de la construcción de un otro que justifica la violencia. Hay un libro que para nosotras, para Lucía y yo, que hicimos parte, digamos, de estas reflexiones de lo que implica pensar la cultura del conflicto armado como un entramado, un libro que se nos hizo clave y que yo les quiero recomendar si el tema realmente les interesa, que es un libro que escribió hace muy poco Jorge Orlando Melo, el historiador, que se llama Colombia, las razones de la guerra. Y él lo que hace es tomar esta tesis de que hay ciertos discursos y ciertas herramientas y cierta manera de construir al otro que han servido como justificaciones de la violencia, ¿sí? Son relatos que se instauran en una sociedad que permiten o que justifican, incluso vuelven, digamos, correcta y aceptable la eliminación del otro. Y detrás de esa, digamos, creación o instalación de ciertas ideas y de ciertos imaginarios, hay un proyecto de nación, hay un proyecto también de defender cierto modelo económico, de defender un poder concentrado en cierto lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también lo dice, y este es otro libro al que nosotras acudimos, aunque sea una tradición muy distinta, un académico y un historiador estadounidense que se llama Ibram X. Kendi. Él tiene un libro que yo también recomiendo muchísimo que se llama Marcados al Nacer, que hace un recuento de la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Es un libro gordísimo, pero uno realmente como que se engancha, parece casi como una novela, porque es está muy bien escrito y cuenta la historia de una manera muy amigable. Y él dice eso, ¿no? Como la esclavitud ha sido el producto de una estrategia de producción de ideas, ¿no? ¿Por qué estamos autorizados a esclavizar a otro por su color de piel? Es como la pregunta que guía el ensayo y la investigación de este historiador. Lo mismo hace Melo en su libro. ¿Por qué, digamos, durante la colonia fue correcto que hubiera un poder que llegaba desde España y esclavizara a la gente de acá? Y luego esos criollos que se rebelaron contra esa monarquía instauraron también relaciones de poder que seguían justificando esa violencia, que seguían justificando la esclavitud, que seguían justificando que los indígenas tuvieran que pagar resguardos y no tuvieran derecho a poseer la tierra, ¿no? Entonces, lo que nos fuimos dando cuenta es que a pesar de que la comisión empieza a contar el conflicto, a analizarlo, que esto es una herencia además del comisionado,
Alfredo Molano, que fue el que, digamos, armó esa línea de tiempo, sobre todo él, digamos, como que lideró esa marco temporal que en el que íbamos a concentrarnos. Esto tiene raíces muy hondas, muy anteriores, muy profundas. Entonces, la comisión a ello, particularmente, y volviendo a tu pregunta, María Camila, nutrimos o tratamos, digamos, de añadir también reflexiones, biografía, entrevistas, etcétera, alrededor de este tema de las herencias que se remontan en realidad a la colonia, o sea, previas incluso a la instalación de una república en lo que hoy llamamos Colombia, y que en este momento pues era todo este territorio en desmadre, ¿no? Como siendo totalmente arrasado pues por la corona. Y llegamos a unas categorías que también fueron claves para pensar en estos temas, que pues son las que ya más o menos he insinuado, que bueno, el colonialismo, que en sí engloba también el patriarcado, el racismo, el modelo económico de la hacienda, ¿no? Lo que nos vamos a ir dando cuenta es que estas categorías han sido, digamos, persistentes a lo largo de la historia de Colombia, a lo largo de este territorio como un territorio siempre en pugna y en guerra. Entonces, es impresionante realmente darnos cuenta cómo cosas que se hacían en la colonia, por ejemplo, no sé, quemas de pueblos o el asesinato de algún líder indígena en una plaza y la exposición de su cuerpo en esa plaza para, de alguna manera, para hacer una campaña de aleccionamiento social, esas mismas cosas eh, terminaron reproduciéndose también en el conflicto. O sea, los paramilitares también hicieron quemas, la guerrilla incluso también, como son formas de violencia que no son para nada nuevas y que digamos, que se implementaron de nuevo a lo largo del conflicto armado interno, incluso de maneras un poco más sediciosas, o sea, como que hay un recrudecimiento de cosas que ya pasaban desde hacía mucho tiempo, ¿sí? No es gratuito que las poblaciones más vulneradas a lo largo del conflicto sea el Pacífico colombiano, que además, como ustedes saben, votó casi todo por el sí en el plebiscito, ¿no? No es gratuito que los indígenas fueran las personas más vulneradas durante el conflicto armado interno, siendo casi como no solamente víctimas una vez, sino hasta 2 o 3 veces. Eh, por ejemplo, no es gratuito que el pueblo Yu, que yo lo tenía por aquí señalado en este texto que la comisionada y yo alguna vez entregamos para nutrir este trabajo, haya sido víctima de las guajibiadas, que fue un fenómeno muy reciente en los llanos, que consistía en en cazar a los indígenas bajo el argumento de que eran como monos, ¿sí? Entonces, la comisión fue muy consciente, o se volvió muy consciente con su trabajo, de que había que atender a estas cosas, como a la potencia de los relatos simbólicos, a la fuerza que tienen, a la profundidad que tienen, a la antigüedad que tienen, para entender muchas cosas que caracterizan nuestra violencia, ¿no? Y que han hecho imposible la superación de ese conflicto. Entonces, como les decía, eh, categorías como el patriarcado, pero también la porofobia, un clasismo extremo en Colombia, que hace que pues haya una exclusión también extrema, es decir, mientras no haya igualdad y reconocimiento del otro, no va a parar la violencia, ¿sí? Es un movimiento necesario, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de esa diversidad. Eh, la cultura del narcotráfico, por ejemplo, es otra cosa sobre la que se detiene el informe y nos detuvimos también nosotras. Cómo el narcotráfico hizo que la violencia se recrudeciera, pero también instaló nuevas formas de relación en ciertos territorios y casi que como país, digamos, el narcotráfico es una cosa que ha influido profundamente en nuestra cultura, ¿no? En la adquisición de la riqueza, en la laxitud de ciertas normas, en las relaciones sociales, en lo que consideramos deseable también, ¿no? En convertirse en una opción para jóvenes cuyo ascenso social estaba totalmente borrado de su futuro, de sus posibilidades, ¿no? Hay que tener en cuenta además que
el Estado no llegó a todos los territorios a lo largo de este conflicto y muchas veces quienes ejercían el poder únicamente eran los actores armados, ya sea paramilitares, guerrilla o ambos, dependiendo del momento, ¿no? Sí, del momento, porque, por ejemplo, en la macrorregión de la que estaba a cargo la comisionada Lucía, que era el Magdalena Medio, donde surge el paramilitarismo justamente, allá hubo de todo, hubo guerrilla, hubo paramilitares. Una vez estuvimos nosotras entrevistando exalcaldes de la región y todos habían sido producto de secuestro sobre todo, pero también de extorsión por diferentes grupos armados a lo largo del conflicto, cuando eran alcaldes, cuando ya no lo eran, cuando volvieran a hacerlo. Es decir, o sea, esto ha sido como victimización de todos los lados. Y esta noción de que el otro debe ser exterminado o excluido está en el centro del conflicto armado. Por eso esa noción del enemigo interno fue tan importante y tan estructural. Incluso se alcanza a ver en las recomendaciones, que es la otra parte muy importante del informe final. Por ejemplo, una de las recomendaciones que recuerdo es la eliminación del SMAT. ¿Por qué? Porque el SMAT está, digamos, construido bajo la noción de que el que protesta, el que ejerce su derecho a la violencia, a la protesta, perdón, es peligroso, ¿sí? Por ser, por ejemplo, revolucionario. Es que estos son conceptos que realmente han penetrado quiénes somos, ¿sí? Por eso la pregunta por la cultura se hizo así importante, porque entonces el estudiante que en los pasados estallidos sociales en Colombia fue una figura estigmatizada. Soy un estudiante, por ende soy un izquierdoso, un mamerto, sí, revolucionario, una persona que va a instaurar el desorden, de alguna forma. Y tenemos además que Colombia es una democracia débil. Acá no tuvimos dictadura, pero hemos tenido una democracia que, como dice Mauricio García Villegas, nunca llegó a unos acuerdos fundamentales sobre lo que está bien o está mal. En la instauración de la República siempre fue una cosa muy basada en la moral y no tanto en lo que es justo. O sea, no tuvimos, por ejemplo, acá una revolución francesa que determinara unos cimientos sólidos del nacimiento de una república, sino una democracia débil con regímenes casi autoritarios, con, digamos, pugnas entre formas de pensar lo que debe ser el gobierno y las decisiones que debe tomar, que cambian según el gobierno de turno, una guerra muy cruda también entre liberales y conservadores, que esto también termina pues derivando en los conflictos que se agudizan durante el conflicto armado interno. En fin, o sea, son muchísimas cosas, pero lo que quiero, o sea, como el mensaje que quiero dejar es que estas formas de violencia son viejas y son estructurales. Y si uno no atiende a ellas, pues es muy difícil pensar en la superación de la guerra, ¿no? Y en identificar por qué somos esto, porque somos una nación que sigue perpetuando un conflicto en vez de poder resolverlo. No sé, si quieren ahondamos después en alguna de estas cosas, yo sé que es muchísimo y que es muy complejo, incluso para mí reproducirlo, pero, pero bueno, creo que respondí más o menos a la pregunta. Entonces, De hecho, muchas gracias. Fue una respuesta muy, muy completa, digamos, de todos los niveles en los que se entendió cultura durante el trabajo de la comisión y también en los mismos hallazgos de los patrones que han perpetuado la guerra en Colombia. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Lo siguiente que te quería preguntar es, bueno, tú participaste activamente en el equipo que se encargó de concebir y participar en el desarrollo de proyectos que acompañaran el legado de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Quisiera preguntarte qué entendieron ustedes por esta palabra legado y también qué papel tuvo la cultura en, digamos, la formación de esta idea de legado. ok, bueno, entonces, sí, en este trabajo en el que yo acompañé a la comisionada de, digamos, edición del informe final, búsqueda de bibliografía, análisis, escritura de aportes para el informe en ese trabajo tan tremendo y tan colectivo que fue la investigación. Ahí, entonces, volviendo un poco al principio, partimos de una noción más sociológica de cultura.
para pensar en la estrategia del legado, que era el otro, digamos, la gran responsabilidad de la comisionada. Lo pensamos más como una estrategia, ¿no? Como una ruta metodológica para diversificar la manera y los formatos en que queríamos hablar del informe final ante Colombia y el mundo, ¿no? Ante la sociedad. ¿Por qué? Porque pues éramos muy conscientes que nadie, incluso yo creo que ni siquiera los comisionados, pero por favor, espero que esto no esté siendo transmitido. Aunque Y lo está, pero bueno. no sé, creo que solo el grupo de escritura del informe final, que lo componían algunos de los comisionados e investigadores, creo que eran 5 personas, si no recuerdo mal, creo que ellos fueron los únicos que leyeron esto completo, ¿saben? Son 10.000 páginas o más, yo no sé. Y sabíamos que el país tampoco iba a hacer eso, no se lo iba a leer completo. Seguramente se leerán el tomo que les interesa, la gente que trabaja en género seguro fue directamente al de género, la gente que le interesa cómo se desarrolló específicamente el conflicto en un territorio a lo largo de ese marco temporal establecido habrá ido al tomo territorial, el tomo étnico, las activaciones culturales, etcétera. O sea, como que éramos realmente muy conscientes de que la lectura además no es nuestro fuerte como sociedad, eh, y que había que encontrar estrategias de difusión, de apropiación, de conversación, que no dependieran de eso, ¿no? Del informe como tal. Entonces, digamos que se buscaron otros lenguajes y acá pues la cultura es como no solamente el más fácil, el más obvio, el más diverso, sino también uno de los más potentes para transmitir no solamente el legado, sino también la labor de la comisión, ¿no? ¿Qué pasó a lo largo de estos 3 años? ¿Con quiénes hablamos? ¿Con quiénes trabajamos? ¿Sobre qué temas? Etcétera, etcétera. Volviendo al principio, para no hablar tan desordenadamente, el legado, digamos, como yo lo entiendo, o siempre lo entendí, espero que la comisionada esté de acuerdo, es todo aquello que deja la Comisión de la Verdad, ¿no? O sea, como su palabra lo dice, es algo que se lega, que alguien lega a alguien, o sea, se lo deja a alguien. Es entonces, obviamente, los 11 tomos del informe, pero también es todo aquello que hizo posible ese trabajo. Entonces, el archivo, que es una parte importantísima, que hoy reposa en el Archivo Nacional, esto fue una noticia reciente, como que no estaba en vilo dónde iba a quedar el archivo, o hay como algunas propuestas de universidades extranjeras, se decidió que quedara en Colombia, ahora está en el Archivo Nacional, pero es también la plataforma digital, que ahorita vamos a mirar si quieren con más detenimiento. Eh, bueno, dentro de ese archivo obviamente son las entrevistas que la comisión hizo, las que tienen carácter publicable, porque no todas lo son, había distintos niveles de reserva de la información, no todas pueden estar publicadas evidentemente, pero un gran acervo de ellas están publicadas para consulta, digamos, de parte de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es la plataforma Transmedia, que es ligeramente distinta al archivo, digamos que es una plataforma que intentó hacer amigable la consulta de los capítulos del informe, como que un intento de traducción ahí en sus distintas secciones y como un lenguaje un poco más interactivo para acceder a ese contenido y como curado y seleccionado para que también no, para que no fuera tan pesado, porque es que estamos hablando de verdad muchísima información. Entonces está la transmedia, el archivo, los 11 tomos del informe y una serie de actividades tangibles e intangibles que se dieron a lo largo del mandato de la comisión, algunas como parte de su trabajo, otras con clave de legado, es decir, con clave de estas son cosas que queremos que la gente use a futuro. Por ejemplo, de Velaciones, que ustedes ya lo vieron acá, ¿no? Es una obra de teatro en la que surgió del equipo de la comisionada Lucía en el marco de una estrategia que se llamó La Verdad Puesta en Escena, que hicimos con la corporación La Paz Querida, así como aliado súper cercano, e ideamos una serie de obras artísticas que pudieran ser usadas a futuro y que se presentaron igual durante el mandato de la comisión para hablar desde esos distintos lenguajes del arte de conflicto armado. Antes de eso, también con la comisionada hicimos, por ejemplo, un programa de entrevistas que duró 1 año y medio, que se llamó Nombrar lo Innombrable, Conversaciones sobre Arte y Verdad, con distintos artistas de Colombia, de mucho renombre, porque eso atrae público también, ¿no? Eso fue una estrategia también para traer gente que generalmente no se acerca a la comisión
porque el tema no le interesa, porque le parece muy duro, porque el conflicto armado nos tiene hasta acá, porque cualquier cosa, pero traer distintos públicos que de pronto sí pueden estar interesados en conocer la obra de eso y meter en esa conversación igual el tema del conflicto. Entonces, no sé, tuvimos a Nidia Góngora, tuvimos a Víctor Gaviria, obviamente son artistas muy críticos que están hablando explícitamente de todos los problemas que hacen parte del conflicto, pero también tiene este lado como, pues sí, ameno, que permite el arte, ¿no? Pues no sé, también estaba Alcolíricos, por ejemplo, Ricardo Silva Romero, Piedad Bonet, otros chicos que hacen hip hop, es decir, como que tratamos de invitar gente que hiciera cosas muy distintas, pero que tuviera cierto renombre para justamente capturar públicos. Doris Salcedo, bueno, ya no me acuerdo, son como 29 artistas y estas conversaciones fueron muy chéveres y son muy profundas. Al final terminó siendo un ejercicio muy bonito que además se hizo en plena pandemia. Entonces esto también ayudó como a dejar o a permitir que la comisión siguiera estando presente a pesar de que todos estábamos encerrados frente a nuestro computador. Eh, Está, bueno, por supuesto, de Velaciones, que se pensó, como les venía diciendo, como la obra de la comisión, como lo fue Hugo Rey para Sudáfrica, que es una obra que se sigue presentando y esa es la idea, ¿no? Al final creo que cometimos un pequeño error que fue, es una obra de demasiado gran formato, son 102 artistas en escena y es difícil su reproducción en vivo, pero bueno, por eso mismo hicimos una película que está en el sitio web de la comisión y que puede ser descargable. Todas estas obras además quedaron con una licencia de Creative Commons, entonces la idea es que la gente pueda reproducirlas donde quiera, incluso en una sala de cine, sin tener que pagar ni preguntarle a nadie. Eso es importante también, como parte de la estrategia del legado, como dejar herramientas que puedan ser usadas, reproducidas, copiadas, enviadas, compartidas, incluso intervenidas a disposición de todo el mundo, ¿sí? De Develaciones también hicimos un libro, hicimos un programa de entrevistas con los artistas que se llamó Hacer Visible lo Invisible, que más o menos seguía el formato de Nombrar lo Innombrable, pero ya en la presencialidad y viajando a los territorios de las comunidades que participaron en ese proceso, que como ustedes ya saben, fue una obra de creación colectiva. Es una obra donde no hay palabras, casi que no hay, sí, pues, diálogos, hay un discurso, el que pronuncia el actor Andrés Parra en una escena pues emblemática, que un poco habla de la oligarquía y del poder y del elitismo colombiano. De resto son escenas como de muy libre interpretación en los que los artistas, que son de distintos lugares de Colombia, La Guajira, El Chocó, Guapi, Medellín, bueno, distintos lugares, ellos aportaron con sus saberes activamente en la construcción de esas escenas y de los lenguajes y de la música y de todo. Entonces, y esa, por ejemplo, es una obra que también quería dejar muy, muy de facto y como elevar y mostrar y resaltar el valor de la diversidad cultural de Colombia. Y volvemos de nuevo al tema del otro, de la construcción del otro enemigo o enemigo interno. Y es, si nosotros no consideramos a nuestra gente valiosa, pues menos que vamos a poder superar el conflicto armado. Entonces, esa obra sí que intentó traer saberes de muy alto nivel en los que la comisión no tuvo nada que ver en el sentido de entrenarlos, ni instruirlos, ni nada, simplemente mostrarlos, ponerlos en un mismo lugar, elevar sus tradiciones y su talento y ponerla en función de un relato simbólico donde no hay palabras, sino simplemente como interpretación de lo que nos ha pasado, de lo que ellos mismos han vivido, porque muchos de ellos también son víctimas. Por ejemplo, jóvenes creadores del Chocó, que, o sea, tuvimos, yo no sé si esto hablaron con los directores, pero tuvimos un caso ahí, mientras estábamos haciendo la obra, de un par de chicos que fueron víctimas de bandas ilegales por estas fronteras invisibles que dividen Quibdó. Entonces, si tú cruzas un barrio, ya te metes en el territorio de alguien que no es de ese lado, y entonces un día a un ensayo uno de estos chicos llegó literalmente apuñalado por haber cruzado una frontera invisible de un barrio y bueno, tocó sacarlo de Quito, llevarlo a Medellín, en fin, o sea, como que son problemas reales de esta gente real que al final también participa en la obra.
Eso fue un proceso muy conmovedor porque era ellos mismos resignificando lo que les había pasado, escenificándolo, pensando en eso, pensando en su pasado. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo esas entrevistas, esas están en YouTube, también en la plataforma digital de la comisión, pero están en YouTube, son de 1 hora, son entrevistas bien hechas, bien editadas, y hablan mucho de su experiencia personal a la hora de hacer la obra, pero también como artistas, desde los lugares donde ya trabajaban, de donde son, etcétera. De la relación también entre cultura y pertenencia, que es una cosa que no tenemos clara nosotros, los que podemos venirnos a estudiar acá a Estados Unidos, una maestría carísima o un doctorado, lo que sea, no sabemos, no conocemos, y eso también fue un aprendizaje bellísimo de la comisión, no conocemos la estrechez de esa relación entre un territorio y quién soy yo y mi práctica cultural, ¿saben? Como, sí, las personas que somos de ciudad no tenemos eso para nada inscrito en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestra historia. Esta gente sí lo tiene muy claro y como la cultura es espiritual, ¿no? Por ejemplo, los alabados de Huapi, eso es un universo, es una eso, ¿no? Es un mundo espiritual, cosmogónico, filosófico, religioso, no sé, nada más lleno de sincretismos, de herencias atávicas, contemporáneas, y como entonces el canto está relacionado con eso, y está relacionado con el duelo, y está relacionado con la muerte, y cómo yo le hago honor a eso, y está relacionado directamente en cómo yo me relaciono con los otros, entonces con el concepto de familia extendida, ¿no? ¿Quién le hace el duelo a quién? ¿Cómo se hace durante 9 días? Como una comunidad entera acompaña a ese muerto a que trascienda. Y en el medio de eso, los alabados que aparecían en develaciones, ¿saben? Como que es una estrechez de una riqueza que Colombia misma no conoce. Entonces, bueno, develaciones quiso hacer eso, mostrar eso que no conocemos, los que no estamos ahí, los que no tuvimos, para mí, el privilegio de nacer en medio de esa riqueza cultural. Pero ya me perdí. No, Porque no, estaba no, hablando. gracias por hablarnos tanto de todas las facetas del legado de la comisión y la relación muy estrecha que hay entre esta idea de cultura y el legado, ¿no? Bueno, Finalmente, sí, porque estas son algunas de las estrategias. Me faltó mencionar algo que es muy importante, aunque yo no trabajé ahí directamente, que fue la estrategia pedagógica, que eso sí, yo creo que amerita que inviten a alguien que haya estado en ese equipo. Y el trabajo en red con aliados, lo mismo. Un trabajo que sobre todo se dio entre, bueno, la comisionada estaba al frente de eso, pero sobre todo la Oficina de Cooperación se encargó como de establecer una red de aliados que trabajaran en conjunto con la comisión para no dejar morir el legado vivo, importante, una palabra muy importante para la comisionada, que es un legado que se supone debería heredar la sociedad y reactualizarlo también conforme pues pasa el tiempo. Entonces eso, estrategia en red con aliados, el comité de seguimiento y monitoreo, que eso igual estaba en el decreto que le dio creación a la comisión, que está funcionando ahora y funcionará hasta 2029. La página web, el archivo, las obras, de las cuales algunas hablé, pero hay muchísimas más. Y ya, eso es lo que entendemos por legado, los informes, obviamente. gracias. Y finalmente quería darte el espacio para que compartieras con nosotros algunos proyectos culturales que fueron significativos para ti también durante el tiempo que trabajaste con la comisión y quizás quería saber si nos puedes presentar o mostrar más a fondo la sección de activaciones artísticas y culturales que aparece en la página web del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, Bueno, otros proyectos que me parecen valiosos destacar, además de develaciones, hacer visible y nombrar lo innombrable. Yo creo que el ciclo de cine Caiga Paz, que fue un ciclo que funcionó a lo largo de todo el mandato de la comisión, tuvo 3 ediciones, eso se hizo en alianza con IDARTES y con la Cinemateca de Bogotá. Y pues nada, era un ciclo de cine. Y pues lo que se hace evidente cuando
pensamos en hacer un ciclo de cine alrededor del conflicto armado, es que el cine ha sido una herramienta muy poderosa y donde se han hecho cosas muy valiosas sobre la guerra. Y pues es un lenguaje absolutamente afortunado para hablar de estos temas y bueno, la diversidad también de formatos que permite el cine, ¿no? Como desde los cortometrajes hasta el documental, hasta las obras de ficción, y además de, pues, de esas proyecciones, las charlas con los directores, y bueno, como que a mí me parece que fue una cosa que funcionó muy bien y que fue muy exitosa y muy bien lograda. Además, este trabajo también como de rescatar lo que hemos hecho, ¿no? Porque a uno se le olvida quién es Marta Rodríguez, por ejemplo, y de repente ahí está Marta Rodríguez presentando su trabajo en el ciclo. Y bueno, para mí eso fue hermosísimo. Además, porque ese ciclo también fue un espacio en el que terminamos proyectando unos cortometrajes que hicieron los hijos de unos excombatientes con el que hicimos un proyecto muy chiquito, privado, de encuentro. Yo algo le mencionaba a María Camila antes de esta conversación, eh, de hijos de excombatientes de distintas facciones del conflicto. Entonces, antes, como en 2019 o 2018, la comisionada Lucía había hecho digamos, un proyecto que duró como 8 meses de conversaciones entre excombatientes. Se llamó la Mesa de Excombatientes y fue con el ICTJ, de hecho, y fue una serie de encuentros en donde todas estas personas del M19, de las FARC, paramilitares, EPL, ELN, o sea, guerrillas que ni siquiera tenemos ya en el radar, se encontraron a conversar sobre lo que había sido la guerra para cada uno de ellos. Y pues fue una cosa impresionante, se hizo un informe que después Mapa Teatro tradujo a plataforma web y terminaron ellos como dándose cuenta de los cercanos que estaban ideológicamente al final peleando una guerra que ni siquiera era de ellos. Es una cosa demente, de verdad, como las conclusiones a las que ellos mismos llegaron, eh, por encontrarse y reconocerse. Había actores armados que incluso se habían como enfrentado durante la guerra, que estaban ahí en la misma mesa hablando y reconociéndose, ¿saben? Pues una cosa que a mí me parece una potencia, así estas cosas no sucedan públicamente y como con una gran parafernalia, a veces estas cosas chiquitas tienen un impacto incluso más grande. Sí, como muy situado, pero muy poderoso. Luego, entonces, con ellos mismos, con los hijos de ellos, hicimos este encuentro del que les hablo, que fue, eso sí tuvo que ser por Zoom por la pandemia, y fueron conversaciones con ellos sobre la carga de lo que significa ser hijo de excombatiente. Yo creo que son unas personas en las que poco confiamos, a las que poco entendemos, ¿saben? Como qué significa haber sido hijo de un paramilitar en Colombia. eh, Muchos de ellos les daba miedo, por ejemplo, entrar al grupo. No querían que el hijo de un ex guerrillero se encontrara con ellos. ¿Qué significa que tu papá haya sido torturado en el caso de los hijos de guerrilleros del M19, por ejemplo? O sea, como esta carga que ellos traen familiar, histórica y también como de prejuicios que recaen sobre ellos solo por ser hijos de quienes son, es una cosa muy fuerte. Y con ellos y un colectivo que se llama Historias en Kilómetros, terminamos haciendo unos cortometrajes que ellos hicieron muy con su celular, como muy handmade, ellos mismos, hablando de eso, ¿no? Como de su experiencia de haber vivido con ese yugo. Y eso se proyectó en el ciclo de cine. Y bueno, son cosas como rudimentarias en tanto el formato, pero muy poderosas en el contenido. Y eso creo que también está en nuestra plataforma que ya les voy a mostrar. Otro proyecto muy importante para la comisión fue el que se hizo con Forensic Architecture, que es una firma inglesa, si no estoy mal, de investigación de datos y de arquitectura. O sea, ellos como que examinan cómo la arquitectura puede funcionar para la reproducción de la violencia en distintos escenarios y en distintos conflictos, ¿no? Como la arquitectura ayuda a que la violencia se haga posible en un lugar, en un espacio. Y con ellos se hizo una investigación muy larga. Esto en realidad perteneció al grupo de hallazgos. Esto lo hizo el comisionado Alejandro Valencia con su asesor, pero igual quería mencionarlo porque es un proyecto muy importante y muy enorme que se expuso en el Banco de la República, se concentró en 3 casos principales
que fueron los desaparecidos, la desaparición del Palacio de Justicia, el 6 y 7 por la retoma que hizo el Estado después de la toma del Palacio del M-19, esperen, estoy leyendo aquí, la selva detectada es el título, que consistió en la destrucción del territorio del pueblo indígena Nukak y el desplazamiento forzado de ese pueblo de sus territorios, y Despojo y Memoria de la Tierra, que fue sobre el Urabá antioqueño, la violencia en ese territorio. Entonces, eran 3 casos y ellos hicieron investigación de datos, recopilaron todo el material de archivo que existía. En unos casos era más abundante que en el otro, obviamente de los Nukak había menos por ser el tema que es, por ser además relacionado con un pueblo indígena que obviamente en ese momento cuando sucedió esto no le importaba a nadie y además pues ellos tienen otra manera pues de conocer y de aprender, que no es necesariamente la escrita y la archivística. Y bueno, había poca información sobre eso, pero aún así recopilaron todo del Palacio de Justicia, pues toda la que quieran, y armaron unas exposiciones muy interesantes que no eran necesariamente artísticas, era una cosa como realmente de trabajo de archivo y de traducción de ese archivo a un formato más o menos ameno e interactivo. Y lo que me impresiona es que de nuevo el arte puede funcionar como lugar de conocimiento, de testimonio, de denuncia, porque, por ejemplo, hubo una víctima de las desapariciones del Palacio de Justicia que reconoció a uno de los familiares por esta exposición, como que dijo, pucha, y se abrieron nuevas investigaciones a raíz de ese trabajo. Entonces, bueno, eso a mí me parece muy poderoso. Y ahí es cuando empieza a funcionar el legado, ¿no? Como esto no es una conversación cerrada. Lo que pasa acá puede ser el comienzo de algo que sigue pendiente por esclarecerse. ¿Qué más? Bueno, tuvimos Libro al Viento, que fue un libro que hicimos con IDARTE sobre relatos indígenas, sobre todo de indígenas, como su experiencia de desplazamiento, en la mayoría de los casos forzado, y de vida en una ciudad tan hostil como lo es Bogotá para una población como la indígena, las poblaciones indígenas. Entonces ellos contaban y escribían un texto alrededor de eso. Bueno, que recuerde esas, pero son muchísimas. Entonces si quieren voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la página. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, entonces esta es la página de la comisión. Hay futuro, sí hay, ¿verdad? Ahí tú también me preguntabas de eso antes de la charla, María Camila, ¿por qué se llama así? Eso viene de algún pueblo indígena, que no recuerdo cuál es, sinceramente, pero viene de ahí. Y en realidad la frase no era hay futuro, sí hay, ¿verdad? Sino si hay verdad, llegarán días buenos, porque los indígenas, algunas comunidades indígenas no tienen la noción de futuro, que me parece, me explota la cabeza también pensar en eso, pero es como que la verdad es una condición necesaria para que las cosas mejoren, ¿saben? Para que las cosas estén bien. Y la decisión también fue que tuviera una valencia positiva el título del informe, no negativa. O sea, como si no hay verdad, entonces no hay convivencia o no hay futuro o no hay días buenos, sino, no, hay verdad, hay futuro, ¿no? Como una cosa afirmativa y esperanzadora, si es que se puede llamar así. Entonces, bueno, acá tenemos los informes. Cada uno de estos apartes se refiere a un tema, por ejemplo, es del exilio no hablamos, pero acá también está exilio, pedagogía, cómo lo hicimos, niños, niñas y adolescentes, como un foco de conflicto muy importante, mujeres y personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, impactos, afrontamientos y resistencias, no matarás, que es el informe de narrativa histórica, que también lo recomiendo ampliamente, es un trabajo muy juicioso, como más, ahí sí, histórico, distanciado y como una visión panorámica de esa línea de tiempo de lo que fue el conflicto, según la comisión. El de hallazgos y recomendaciones, que ese sí lo hemos mirado más en detalle, convocatoria a la paz grande, que fue el discurso que pronunció el padre Pacho el día del lanzamiento del informe,
¿Qué más hay acá? Bueno, está el de voces. Ustedes ya hablaron con Harold Muñoz, que fue uno de los editores, y es un tomo bellísimo. Me parece que, por ejemplo, eso es una entrada muy, pues no voy a decir amena porque amena no es, pero como más accesible al informe, como entrar directo a oír las voces de quienes fueron víctimas o responsables del conflicto. Esto es una cosa también que se me olvidó mencionar, que es muy importante en cuanto al concepto del otro. La comisión tomó la decisión clara y explícita de no llamar a la gente que ha participado activamente del conflicto como victimario o como perpetuador, sino como responsable, porque llamar a alguien victimario es como una manera esencialista de decir usted es eso, ¿no? Es como un actor violento del cual nunca va a poder salir o no va a poder dejar de ser eso. Llamarlo responsable es llamarlo responsable de algo, ¿no? Y llamarlo también como a tomar acción sobre esa responsabilidad. Entonces, ven, la cosa del otro está por todos lados, digamos, hasta metodológicamente en la comisión. Y bueno, acá tenemos las activaciones artísticas y culturales. Esto también lo trabajamos desde el equipo de la comisionada Lucía en conjunción, obviamente, con la gente que desarrolló esta plataforma, un trabajo titánico. Y lo que queríamos era un poco como que esto fuera un recorrido que no marcara jerarquías de ningún tipo, porque son tantas las diversidades de piezas y tantas las obras y como los focos que tienen que decimos que fuera una cosa así como medio abstracta, intentando no remitir a la idea de museo tradicional, porque esa idea no es nuestra, ¿saben? Como de museo de arte moderno, contemporáneo, lo que sea, aunque quedó un poco así, pero bueno, intentamos que no fuera como similar a la estructura de un museo, como arquitectónicamente hablando, y ya, pues como ustedes hacen scroll y pueden ir viendo pieza por pieza y entrar a cada una de ellas y consultar el tipo de archivos que ahí se muestran. Entonces, por ejemplo, de Forensic Architecture está aquí, uno va acá y ya se abre la pestaña específica. Esto te remite, bueno, a los 3 casos, la experiencia de la exposición, acá un poco sobre la investigación, etcétera, etcétera. Ahí ustedes podrían ahondar si les interesa. Uy, un momento, esto a veces es como, no funciona también. Nombrarlo y nombrarlo está acá, hacer visible lo que les decía, las entrevistas con los de develaciones está aquí, develaciones. Este fue un proyecto también súper interesante que hizo Stephen Ferry, que es un fotógrafo e historiador que hace rato vive en Colombia, y él investigó y documentó eh, una guerra que hubo en Villarrica, que es casi como un eslabón perdido del conflicto armado interno. No se sabe mucho de eso, pero fue como un momento clave en el paso de la guerra, como de la Guerra Fría al conflicto armado interno, y una intervención de Estados Unidos muy fuerte en eso, y los invito realmente a leerlo. Esto fue una exposición que se hizo ahí con unos afiches en Villarrica, que reproducía un poco unos papelitos que se botaron desde un helicóptero en el momento de la masacre, porque eso fue casi una masacre en ese pueblo, como, bueno, una cosa horrible, y reproducía ese acto que tuvo el Estado como de advertir que iba a haber ahí como un ataque militar en búsqueda de la guerrilla. Entonces se repartieron esos papeles, la gente se acordaba, wow, esto le pasó a mi abuelo, me le pasó a mi padre. Hubo después una exposición con esos carteles en un espacio de la ciudad y se hizo un libro a forma como de periódico porque fue una guerra silenciada, como que no se dijo mucho sobre eso. Entonces la idea también era como devolverle a la comunidad y pues también a Colombia esta historia como si fuera como el periódico que nunca salió, ¿no? Como el cubrimiento que no se hizo de este episodio de la guerra. No sé por qué no me está abriendo, pero bueno, de pronto es mi computador. Los invito en todo caso como a que realmente se echen una pasada por esta página porque es muy interesante y no solo por las activaciones, sino por toda la página. Hay audios en el acápite de voces del informe, hay audios como entrevistas de los testimonios y etcétera, como distintos recursos y formatos para
para entrar al tema que les interese. Muchas gracias, Sara, por esa introducción a la página, que de hecho no, en estas charlas no la habíamos visto antes, y creo que ahí también es un trabajo monumental de tratar de organizar el informe y de hacerlo visible y navegable. Exacto. Entonces, muchas gracias por eso. En este momento tenemos unos 15 o 20 minutos para preguntas del público. Cristian, si hay una pregunta del público, me avisa si les damos la palabra por Zoom. Si hay preguntas del público en persona, también quisiera invitarlos a charlar con Sara y que no sea solo yo hablando. No, Cristian. ya me aburrí. Cristian, ¿tenemos Bueno, alguna pregunta en el no, Zoom? por ahora no, no sé si alguien se anima a desbloquear el micrófono y pueden hacerla o ponerla en el chat y yo la leo. Si quieren, mientras tanto, yo tengo una o alguien allá en la sala. Eh, Voy formulando la mía. Y Sara, al principio hablabas de cómo tomaron la cultura también desde un sentido antropológico, ¿no? Como las prácticas sociales del territorio, fue la manera de aproximarse al trabajo del legado cultural. Y también hablaban de pues, la cultura como un escenario, una herramienta para reconstruir el tejido social de estos lugares, ¿no? Y también como que ver es algo que ha sido muy común en nuestro país, como asociar la cultura con la construcción de paz. Cuando se fundó el Ministerio de Cultura en el 97 se le llamó el Ministerio de la Paz, ¿no? Y hay un montón de proyectos culturales que están orientados a esto, Sí. pero teniendo en cuenta ese sentido antropológico de las prácticas sociales del territorio, ¿cómo abordaron ustedes esos rasgos que también hacen parte de la cultura de los territorios, esos rasgos que digamos como que propenden o que llevan a la violencia también, como el racismo, el machismo, el clasismo, ¿no? También hacen parte de la cultura si la vemos como prácticas sociales. Entonces, ¿de qué manera en la conceptualización de los proyectos que ustedes elaboraron, de todos esos proyectos tan maravillosos que nos mostraste ahora, cómo lo abordaron desde lo conceptual? ¿Cómo Sí, abordaron esos rasgos? eso dependía del proyecto, obviamente. Por ejemplo, lo que hace Jóvenes Creadores del Chocó, que es una organización que participó en develaciones y que ya venía funcionando hace muchos años. Su directora es Catherine Hill, que es una abogada pilísima que lleva trabajando con ellos mucho tiempo. Ellos hablan explícitamente de racismo en su obra, en sus obras, en sus coreografías, porque ese es el tema que les toca, ¿no? Y, por ejemplo, específicamente en develaciones, ellos están en una escena de reclutamiento forzado. Entonces, bueno, esa pregunta se responde así, ¿no? Dependiendo de dónde venga la obra, se van a tocar ciertos temas relacionados con el conflicto. Recuerdo también, por ejemplo, una obra de Juan Manuel Echavarría, en que él hablaba de cómo los responsables también son a su vez víctimas y cómo a través del arte se puede elaborar esa experiencia y hablar de cosas que ellos nunca habían hablado, ¿no? Esto se sale un poco de estas categorías que tú mencionaste, racismo, patriarcado, aunque ni siquiera, porque por ejemplo el patriarcado es una cosa que está en el centro de la constitución de los grupos armados en Colombia. Por ejemplo, la comisión muchas veces oyó en las entrevistas, y si ustedes buscan esa palabra clave, seguramente algo les va a aparecer sobre el tema de lo que significa tener un arma en términos de masculinidad, ¿sí? Los guerrilleros, por ejemplo, nunca soltaban su arma, se volvía como su compañera y como su compañera, no la soltaban, era que casi que dormían con ella. En el momento en que Doris Salcedo dice, vamos a coger todas las armas de las FARC y vamos a volverlas el piso de un contramonumento que no se va a alzar, sino que va a estar en el piso y lo vamos a pisar. Van a ser armas que se van a fundir y lo vamos a pisar. Y además van a ser martilladas por víctimas de violencia sexual. Las FARC, pues, mejor dicho, al principio casi ponen el grito en el cielo porque como nuestras armas, como aquello que nos hizo ser las FARC, ¿no? Este movimiento revolucionario, va a estar siendo pisado por los siglos de los siglos. Fundido, pisado, martillado. Entonces ahí hay unas nociones que se revierten.
En esa obra es muy claro. Juan Manuel Echavarría también, cómo estos empiezan a dibujar lo que hicieron y a representar todo aquello que también recaía sobre ellos y que los llevó a hacer lo que hicieron. No estoy con ello tratando como de restarles responsabilidad, sino que acá hay también una cosa muy fuerte de cómo alguien llega a hacer eso que fue, ¿no? Y cómo alguien llega a hacer esas cosas que hizo. No es tan sencillo. Y eso es otra preocupación muy, muy clave de la comisionada Lucía, y te agradezco la pregunta porque me hiciste recordar esto, y es que ella ha trabajado mucho, sobre todo con paramilitares, hizo esto de la mesa excombatientes, ese proyecto de larga duración durante un año, y era como, bueno, esta gente hizo lo que hizo, pero ¿qué estaba pasando en sus vidas y en su territorio para que ellos llegaran a empuñar las armas? Como yo les hablaba un poco antes, había lugares en donde no había nada más, ¿saben? Donde estaba la guerrilla o estaban los paramilitares y punto, el Estado era invisible o inexistente. Y estos modelos de fuerza, de autonomía, que eran estos grupos armados, se convirtieron en ideales, ¿saben? Esto es lo que yo puedo hacer para salir de mi situación de pobreza o para volverme hombre o, yo qué sé, para poderle pasar dinero a mis papás, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo del lugar de donde emergían esas obras, también se trataban ciertos temas. Digamos que la comisión hizo algunas obras, hizo algunas iniciativas, las creó desde ella, pero otras también llegaban, ¿no? Y también llegaban de lo que la gente estaba haciendo, de los temas que les preocupaba. Entonces son cosas que salen. Simplemente en las piezas ustedes pueden ver, como les decía, hay muchísimas obras, piezas, documentales, cortos, dibujos, proyectos de pintura, incluso recetarios, ¿saben? Como proyectos de cocina. Y todo esto dice algo de estos problemas, ya sea desde una valencia negativa, entre comillas, como un intento de aliviar un trauma, ya sea como forma de resistencia o como exaltación de algo positivo de una cultura, en contra de los prejuicios atávicos que han atentado contra esa misma cultura, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la riqueza de nuestra gastronomía, en el caso, por ejemplo, de mujeres del Pacífico colombiano. Entonces, yo voy a hablar de que nosotros sí somos y sí valemos y no somos menos por ser negros, porque aquí está, miren toda esta riqueza que tenemos, ¿no? Musical, gastronómica, cultural, etc. Entonces, algunas veces quisimos poner énfasis en ciertos temas. Develaciones es, por supuesto, el ejemplo más claro porque los encierra a todos, porque quería hacer un relato comprensivo que reflexionara sobre todos estos temas al tiempo en las distintas escenas, sobre los patrones, justamente, pero también hay obras que reflexionan sobre una cosa o la otra, ¿no? Racismo, patriarcado, clasismo, exclusión, el hip hop, por ejemplo, hip hop, una manifestación importantísima en Medellín, sobre todo como en los centros urbanos, en Bogotá, en contra de la desigualdad, de la estigmatización de los jóvenes, de cómo estos jóvenes no encontraban un lugar en el mundo. Víctor Gaviria tiene una película sobre eso, Rodrigo de No Futuro, sobre cómo alguien encuentra en el punto un destino que el Estado no le da, no le entrega, no le hace posible, ¿no? Eso, creo. ¿Respondí la pregunta? Vale, sí, gracias, Sara. Tenemos dos preguntas en el chat. No sé si alguien en la sala tiene una pregunta o paso con las del chat de una vez, Camila. Démosle la palabra acá a Sofía y después vamos a las preguntas del chat. Vale, tenemos dos acá. Va. Solo quería aclarar, este espacio lo tenemos hasta las 2 p.m. por si se nos alarga un poco la conversación. Sin embargo, pues está agendado hasta la 1:30, entonces quienes tengan que irse, por favor, no se sientan inhibidos. Entonces, Sofía. ¿Ahí se escucha bien? Sí, listo. Sara, cuando hablabas del legado de la comisión, ¿no? De lo que deja la comisión, el archivo, la plataforma, pensaba en los legados de otras comisiones y cómo era la relación de la comisión colombiana con esos otros legados. Si había un caso específico que fuera muy relevante para ustedes y cómo se tejió esa relación o, bueno, cómo funcionó eso en términos de otras comisiones.
Los comisionados al principio de su mandato obviamente hicieron un estudio del trabajo de otras comisiones. Yo creo que eso incluso es anterior a la comisión. Por ejemplo, el acuerdo de paz es el que determina la creación de la Comisión de la Verdad como institución en el sistema integral de justicia, reparación y no repetición, que lo componen, como saben, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Y yo creo que ese estudio empieza ahí, ¿no? Porque no veo otra razón por la cual se le haya dado diferentes tiempos de mandato a las tres instituciones. Y yo creo que un análisis de, bueno, ¿cuánto se necesita que dure una comisión de la verdad para que desarrolle su trabajo? Es un tiempo muy largo, quizás se difumine; si es un tiempo muy corto, quizás no alcance. Y se determinó entonces que la comisión tuviera 3 años de funcionamiento, que la JEP tuviera 15 y la unidad de búsqueda, por ser la tarea más titánica, tuviera 20. A mí me parece igual que 3 años no eran suficientes, pero bueno, el acuerdo de paz deja eso establecido. Y ahí, cuando nace la comisión, traen a un comisionado que justamente había participado en otras comisiones de la verdad. Creo que el comisionado Alejandro Valencia estuvo en otra como asesor, y sobre todo Carlos Berenstein, que pues estuvo muy cerca al proceso de paz, pues creo que irlandés, todo este problema vasco, del conflicto vasco también, y lo traen, ¿no?, para ser parte del equipo. Y supongo que ellos habrán dado mucha línea sobre eso en su momento. Yo en realidad no estuve en ese proceso inicial, entonces no, no sé mucho de cómo se dio ese análisis, pero sí sé que, por ejemplo, esta es la primera comisión que se propuso hacer un desarrollo de software significativo para dejar su archivo. Es más, es que creo que es la única comisión de la verdad que ha funcionado ya con estas herramientas a su disposición. Entonces, bueno, eso es como algo distinto de las otras comisiones. Tomó de la de Sudáfrica la idea absolutamente necesaria de que tenía que haber alguna manifestación artística que perdurara en el tiempo más allá de su funcionamiento, lo que les hablaba yo de Urrey y además las muchas otras obras que hubo. Creo que es la primera comisión de la verdad que tiene un enfoque de género, si no estoy mal, como transversal, no solamente a su trabajo investigativo, sino también a su trabajo, o sea, como está compuesta, ¿no? Igual número de comisionadas, comisionados, 50% de mujeres, creo que incluso había más mujeres en la comisión que hombres, como ser muy consciente de esto también en su trabajo y en la creación de la institución. Creo que también es la primera comisión de la verdad en tener un enfoque étnico, que fue muy importante. Como les digo, hace parte de estas categorías de investigación fundamentales de colonialismo, patriarcado y racismo. Eso es un enfoque étnico, pero además tiene su propio capítulo, ¿no? Porque, como ya lo dijimos, el conflicto armado colombiano fue particularmente sedicioso contra las poblaciones negras, rom, indígenas, etcétera, campesinas. Bueno, yo creo que eso. Seguramente hubo muchos más aprendizajes de otras comisiones. Bueno, la de Perú, por ejemplo, tuvo una exposición artística muy importante. Yo creo que eso le sirvió mucho al equipo de narrativa durante su trabajo de investigación, que tomó bastante registro fotográfico y registro de medios de comunicación para llevar a cabo su investigación. En algún punto se pensó en hacer una exposición también de fotos como parte del legado. No sé, ese proyecto finalmente por qué no se concretó. Supongo que por falta de tiempo, recursos o ambas. Pero la fotografía, por supuesto, que es una parte importante. En Perú creo que eso fue clave. Eso. Así que pueda como mencionar Abuelo de Pájaro. Bueno, gracias, Sara. Tenemos acá una pregunta de Mónica Alfonso, la voy a leer. Dice, muchos de estos proyectos van dirigidos a la sociedad civil. ¿Hay proyectos culturales o audiovisuales desde las ciudades hacia las personas que estuvieron en la guerra? Por ejemplo, en las ciudades grandes e intermedias, lo poco que podíamos hacer era la movilización social. ¿Hay visibilidad de esto hacia las comunidades? Bueno, ahí me parece que hay dos preguntas. ¿Hay proyectos culturales o audiovisuales desde las ciudades hacia las personas que estuvieron en la guerra?
Pues sí, les hablaba, por ejemplo, de lo que hizo Juan Manuel Echavarría, aunque esto no hace parte de la comisión, es un trabajo de él, pero igual de esto hablamos en Nombrar, cuya entrevista sí está en la plataforma. Y es que él hizo un proyecto artístico con excombatientes, lo que les contaba de que, bueno, él tomó a algunas personas paramilitares y exguerrilleros y los invitó a dibujar sin ser, obviamente, para nada expertos en el tema. Les recomiendo mucho que vayan a esa obra, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es una obra impresionante. Por ejemplo, hay un ex paramilitar que pinta lo de los hornos crematorios, que en Colombia hubo hornos crematorios de los paramilitares para quemar los cuerpos de las personas que asesinaban en grandes masacres, dirigidas por el famoso Iguano, que alguna vez le dijo a la comisionada Lucía que si no hubiera sido paramilitar habría sido músico, que es de estas cosas de las que estamos hablando. Pero bueno, él, uno de ellos, de quienes estuvieron a cargo de esos hornos, dibujó la escena y es muy impresionante porque él se pinta y luego se pinta él mismo como haciendo lo que hacía y luego vomitando y luego pinta también unas flores porque una de las víctimas de una de las personas que él había asesinado y luego quemado le dijo en un sueño que una de esas flores era su hijo, bueno, una cosa, una imagen aterradora. Y lo que cuenta Juan Manuel en la entrevista que tuvimos con él es, estas personas no son capaces de hablar de esto, pero sí pudieron pintarlo, ¿no? Entonces está, pues se me ocurre ese ejemplo ahorita, pero la segunda parte de la pregunta era, en las ciudades grandes e intermedias lo poco que podíamos hacer era la movilización social. ¿Hay visibilidad de esto hacia las comunidades? No entiendo bien la pregunta. No sé, Mónica, si quieres abrir el micrófono y concretar. Hola, sí, justamente ayer estaba en la Cinemateca viendo un documental que se llama La niebla de la guerra como que se puede ver todas las sensaciones de las personas, de los exfarianos cuando se enfrentan a los procesos de paz, porque ellos son los que están viviendo propiamente eso. Entonces, el único momento de contacto entre la ciudad y la selva era, por ejemplo, cuando ganó el no. Es como ellos saben, Te perdí. o ellos, digamos que desde las ciudades. Hola, hola, ¿me escuchan? Corta un poquito el audio, pero intentémoslo. Ya. Te decía que de No. No, Mónica, se está cortando. Si te parece, como te propongo que desde las ciudades hacia ellos, apoyando todo este proceso de paz, o sea, el proceso. No, Mónica, si quieres escríbelo porque no te oímos y mientras tanto vamos a otra pregunta. Listo. Voy a leer la de Marta Boucher y dice: Sara, mil gracias por tu maravillosa presentación. Como dijiste, en la violencia colombiana hay un fuerte componente imperialista desde el imperialismo de España y Estados Unidos. Dentro del legado de la comisión, ¿se ha contemplado establecer unas estrategias de reparación de estos países a la sociedad colombiana? Tenemos otra, Sara, para que tengas en cuenta ahí el tiempo de respuesta, por favor. Después de esa tenemos una Sheila, ¿vale? Y a ver si, Mónica. No, estrategias de reparación, creo que lo único que hubo de parte, bueno, España, digamos que no estamos hablando ni siquiera de imperialismo, sino de conquista, y esto es muy viejo, aunque el nuevo colonialismo exista, pues no siento que España sienta que tenga que reparar algo en este momento. Tal vez haber apoyado proyectos del legado desde sus instituciones culturales. Sí, por ejemplo, la cooperación española estuvo en algunos de sus proyectos y el ICTJ, que tiene también pues, académicos españoles,
Pero no, o sea, realmente, de España, pues apoyo como Estado interesado en que los conflictos en la región no sigan, ¿no? Pues digamos, como cualquier nación que le haya prestado apoyo a la Comisión durante su mandato y en términos de las obras del legado. Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Diferentes organizaciones que han apoyado a la Comisión, USAID, etcétera, etcétera, ¿no? Como grandes organizaciones, organismos. Y la liberación de los archivos de la NSS, ¿es que se llama? Ya ni sé. Eso, sí, archivos muy importantes para la investigación de los hallazgos. Eso sí pasó. De resto, creo que ya. Y la otra pregunta. Es de Sheila y dice, el nombre Comisión de la Verdad refuerza la idea de que la verdad es algo que puede hallarse de manera objetiva mediante la organización de una comisión y un método. Sin embargo, sabemos que en este tipo de investigaciones, si bien hay data objetiva que puede recolectarse, hay otros tipos de información de otras naturalezas a los que ya no hay forma de acceder, por lo que la verdad siempre está incompleta. Bajo esa mirada, ¿qué noción de verdad está detrás del nombre Comisión de la Verdad? Qué pregunta gigante. Muy buena. Obviamente, la verdad siempre está en construcción. Y por eso, además, muchos comisionados se opusieron varias veces, aunque no lo lograron, a ponerle informe final de la Comisión de la Verdad. Esto no es un informe final, como bien dijo la comisionada Marta Ruiz en distintas ocasiones, es un eslabón más dentro de un proceso de investigación, de esclarecimiento que empezó hace mucho y que terminará quién sabe cuándo, si es que el mundo no se acaba antes. Y, y sí, es un aporte, es un aporte. A mí lo que me parece, digamos, importante de que haya habido una comisión de la verdad es que primero sí había un interés por contrastar la noción de memoria a la noción de verdad. Una cosa es construir memoria, que es muy valiosa, igual de valiosa la de verdad, pero otra cosa es el intento, y me gusta que usemos esa palabra, el intento de construir una verdad objetiva. ¿Objetiva en qué sentido? En tanto que sea lo más contrastada posible, ¿sí? Y ahí sí, pues me devuelvo al método. Fuentes de información diversa, recibimiento de informes de todas las facciones políticas. Entonces, no solamente de las víctimas, sino también de las Fuerzas Armadas, testimonios de los expresidentes, testimonios de la iglesia, de los distintos lados de la iglesia de heredera de las creencias de Camilo Torres y la iglesia contrarrevolucionaria, ¿sí? Entonces yo creo que esa diversidad garantiza un acercamiento mayor a algo así como la objetividad, que como ustedes igual deben saber, por quienes son, pues no existe. Digamos, está muy revaluado ese concepto en todas las áreas del conocimiento humano. Pero sí hay que tratar de distanciarnos del acto de hacer memoria, porque hacer memoria es atestiguar una cosa. Hubo acá el Centro de Memoria Histórica, que es una institución clave, cuyos informes los heredó la comisión, le sirvieron tremendamente para su investigación, que hoy está un poco tambaleante, cosa que es bastante triste, pero que con Gonzalo Sánchez fue una institución muy poderosa, que hizo un trabajo muy serio de investigación y seguían hablando de memoria. Yo creo que, como le decía la comisionada Lucía González, en repetidos momentos de nuestro trabajo, la verdad va más allá, es escoger esas memorias que pueden ser individuales o colectivas, pero que sobre todo son como un relato innegable de alguien que está diciendo lo que le pasó o lo que hizo, dependiendo del enfoque, ¿no? Ya sea testimonial, confesional o yo qué sé, de otras características. Y unirlas y sobre todo ese trabajo de contraste. Y otra cosa importante, Comisión de la Verdad, en Colombia ha habido varias, pero nunca está, o sea, como de esta envergadura, ¿no? Desde el Estado, de que el Estado va a fijar una posición sobre lo que ha sido su conflicto. Y yo creo que eso es muy importante. No es una comisión creada de un acuerdo de paz que venga de un gobierno,
con una exguerrilla, sino del Estado colombiano con la exguerrilla. Y la comisión es una institución del Estado, no es gubernamental. Entonces, eso implica que el Estado presentó su lectura de lo que nos ha pasado. Y yo creo que eso es muy importante, porque es otra, o sea, y además reúne todo lo que ya se venía haciendo. Es como que centraliza esos esfuerzos, ¿no? No es definitiva, pero se hizo un trabajo de acople, como ya dije, de contrastación y de fijar una posición. Así el gobierno de turno que nos tocó durante el funcionamiento no estuviera de acuerdo con esa posición. Evidentemente, esto fue, como yo le decía a María Camila, un trabajo contracorriente. No había manera de que la comisión tuviera ningún protagonismo durante el gobierno Duque. Y bueno, y aún así, el nuevo gobierno recibió las recomendaciones que esperamos implementen. Y eso también me parece importante, ¿no? Como que además de un análisis histórico y de un intento de esclarecimiento, también hay una apuesta por la construcción de una convivencia, como su nombre lo dice, porque no es solo Comisión de la Verdad, sino Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reparación y la No Repetición del Conflicto Armado. Y entonces, convivencia y esclarecimiento y recomendaciones. Recomendaciones a nivel, ahí sí, pues del Estado, pero también gubernamental. Yo creo que eso sí es nuevo. O sea, había habido comisiones de la verdad, pero muy focalizadas. En el caso del Palacio de Justicia también hubo una comisión de la verdad, pero sobre ese hecho, la toma y la retoma. Esto es como una cosa mucho más comprensiva. Aunque estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sheila, en que verdad absoluta no hay. Pues eso sí, me parece como un imposible humano. La verdad la tiene Dios y es que hay tal cosa. Pero sí intentamos ser rigurosos y comprensivos y sí, y juiciosos, ¿no? Eso. Sara, muchísimas gracias por compartir este diálogo con nosotros, por compartir tu experiencia y, digamos, ese granito de arena que tú pusiste en este proyecto que es demasiado grande, y también gracias por tratar de explicarnos, digamos, la magnitud y los diferentes niveles de este proyecto. Muchísimas gracias. Te deseo la mejor de las suertes ahora en la escritura de tu novela, ese siguiente proyecto en tu vida. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Si quieren volver a ver esta charla o compartirla, estará en YouTube en el canal de LAX. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias María Camila por el espacio. Que estén bien.